Andrea Pozzo. Sí, este señor va a ser muy importante también. Es hombre, mucha gente a veces piensa que es una chica por el nombre, ¿no? Andrea. Sin embargo, acuérdense ustedes que este nombre en Italia es nombre masculino. Andrea Pozzo. Y este señor era un fraile. ¿Se acuerdan que les comenté acerca de que en este momento surge o tiene lugar lo que se llama la Contrarreforma? Y dentro de la Contrarreforma se fundó una orden religiosa nueva que era la Orden de los Jesuitas o la Compañía de Jesús, que la funda este señor San Ignacio de Loyola, con la finalidad de combatir al protestantismo. Acuérdense, en este momento estaba muy fuerte en Europa el problema del protestantismo, lo que se había llamado la Reforma Protestante que organizó Martín Lutero un siglo antes, en el siglo XVI. Y bueno, la Iglesia Católica lo que hace es organizar un concilio, que es el Concilio de Trento. Se reúnen todos los líderes de la Iglesia Católica para ver qué es lo que van a hacer para combatir a los protestantes. Y a eso se le llama la Contrarreforma. Y dentro de la Contrarreforma se funda la Orden de la Compañía de Jesús. Bueno, pues resulta ser que Andrea Pozzo era un fraile que pertenecía justamente a la Orden de los Jesuitas. Y bueno, él va a hacer muchas obras, pero su obra más famosa es la que les voy a mostrar a continuación. Se encuentra en la iglesia de San Ignacio en Roma. ¿Por qué se llama San Ignacio esta iglesia? Porque está dedicada a San Ignacio de Loyola, que es el fundador de la Compañía de Jesús. Ahí va a trabajar este señor Andrea Pozzo y va a hacer un fresco verdaderamente impresionante. A ver, si vemos esto que está aquí, es la fachada de la iglesia, ¿no? Lo que está de este lado es la planta, y lo que va a hacer este señor Andrea Pozzo es lo siguiente. En lo que es la bóveda de la iglesia, o sea, el techo de la iglesia, va a pintar este fresco impresionante que aquí se ve. Esta es la entrada de la iglesia, o sea, esto de aquí. Tú por aquí ingresas al edificio, volteas hacia arriba y lo que ves es esto que es impresionante. Y esta es una pintura verdaderamente muy barroca. De inmediato te das cuenta que hay aquí montones de figuras. Incluso el diseño es un poco caótico, podríamos decir, en el sentido de que hay demasiadas figuras, hay demasiadas cosas que ver. Acuérdense que eso es algo de una de las características del barroco, ¿no? Que es un poco exagerado en algunos momentos, pero hay algo aquí muy impresionante. El uso verdaderamente magistral que hace este señor de la perspectiva. Acuérdense, ¿qué era la perspectiva? Es el arte de simular la tercera dimensión. Acuérdense que una pintura en realidad es bidimensional. O sea, tú cuando pintas, pintas sobre una superficie totalmente plana, de solo dos dimensiones, alto y largo, nada más. La tercera dimensión sería la profundidad, y esa no existe en una pintura, pero la podemos simular con el arte de la perspectiva, y es justamente lo que ocurre aquí. Es como si la iglesia no tuviera techo. O sea, la pintura tiene el efecto de hacerte creer como si la iglesia no tuviera techo y como si viera hasta el mismísimo cielo. O sea, la gloria de Dios se abre ante tus ojos. Todo lo que está aquí es pintura, ¿eh? Esto parece una cúpula, pero no es una cúpula real, es pintura. Todo esto es plano, absolutamente plano. Sin embargo, lo que hizo este señor es simular que la arquitectura real, que es la arquitectura de la iglesia, continúa dentro de la pintura hasta el cielo. Es como si vieras un agujero que te lleva directamente al cielo. Esto de aquí es la arquitectura real de la iglesia, ¿no? Y aquí se continúa esa arquitectura, pero ya no es real, es pintura. Sin embargo, tú lo ves y por un momento piensas que es real, que es la continuación de la arquitectura real, ¿no? Bueno, aquí se ve un poco más de esto que les digo. Aquí se alcanza a ver la arquitectura real y el momento en el que empieza la pintura. Y entonces, pues realmente se ve todo el efecto de profundidad muy pronunciado. Esta imagen es muy interesante porque es cómo lo vería un espectador común y corriente, ¿no? De hecho, aquí se ve la cabeza de uno de los espectadores, de una persona que está dentro de la iglesia, observando hacia arriba y viendo todo este despliegue
pictórico, verdaderamente impresionante. Cuando tú vas a esa iglesia, incluso te ponen un espejo para que tú desde abajo puedas apreciar o visualizar lo que hay arriba. Y arriba está todo esto. Figuras por todos lados, por todos lados. Pero obviamente la figura que destaca es la que está en el punto más profundo de la pintura, digámoslo así, ¿no? O sea, en el mero centro. ¿Quién es el personaje que está en el mero centro? Aquí en esta parte hay, de hecho, dos personajes que se encuentran. Es el mismísimo Jesucristo que baja cargando su cruz, acompañado del Espíritu Santo a recibir a San Ignacio de Loyola. Acuérdense que la iglesia se llama la iglesia de San Ignacio. Este fresco está dedicado a San Ignacio y de hecho el fresco se llama La Gloria de San Ignacio. O sea, es el momento en el cual este señor entra en el paraíso. Entonces ahí se ve como los ángeles, estos como tipo niños, que son los ángeles, y hay otros no tan niños, pero aquí se ven con alas y todo, empujan a este señor, San Ignacio, que está montado en una nube, y lo llevan literalmente hasta el cielo, para que se encuentre con el mismísimo Jesucristo, que baja y lo recibe. Ahora, pueden ver ustedes una cosa interesante. Del pecho, digámoslo así, del pecho de San Ignacio brotan 4 rayos. 4 rayos de luz. Bueno, el rayo de luz en realidad brota ¿de dónde? Del costado de Jesucristo, vean. ¿Se acuerdan que Jesucristo tiene una herida aquí en el costado? Cuando lo crucificaron, le perforaron también el costado con una lanza. Bueno, pues de la herida de Cristo brota esa luz, que es la luz del Espíritu Santo, es la luz de Dios, que de hecho también la vemos aquí, ¿no? En la paloma, que es el Espíritu Santo. Entonces, esa luz brota hacia Jesucristo y de la herida de Cristo brota directamente hacia San Ignacio. Y de ahí se proyectan 4 rayos de luz. 1 aquí, 2, 3 y 4. Ahora, esos rayos de luz, ¿a dónde van a ir a parar? Aquí se ve mejor, ¿no? Bueno, pues van a ir a parar cada uno a una esquina del fresco. Vamos a ver qué pasa de este lado. Aquí y aquí. Bueno, vemos que hay estos 4 puntos, digámoslo así, que son como las esquinas de esto que está ocurriendo aquí, ¿no? Vamos a ver qué es esto. Vemos de este lado a una mujer rubia que está sobre un caballo, que es como una especie de reina, acompañada de unos querubines. Esos querubines portan un cuerno que tiene como muchas frutas, tiene uvas, tiene como hierbas, como plantas. Bueno, ¿esto qué es? Este cuerno que tiene así como muchas frutas y muchas cosas, se llama cornucopia. Así se llama, cornucopia. Y es el cuerno de la abundancia. O sea, siempre que vean ustedes ese cuerno así como con muchos frutos que se desparraman de él, es el cuerno de la abundancia. Entonces, bueno, pueden ver que esta mujer pues es una mujer rica, con mucha abundancia, con mucho poder, incluso la vemos un poquito regordeta, ¿no? Lo cual en aquella época era sinónimo de riqueza, de abundancia y de prosperidad, ¿no? Todo eso. Entonces, bueno, ¿quién es esta mujer? Aquí nos dice el nombre. Se llama Europa. Es una alegoría, o sea, es una representación metafórica, digámoslo así, del continente europeo. Es una tierra de abundancia, de prosperidad, de riqueza, etcétera, ¿no? En un tono mitológico, alegórico. Del otro lado, vemos igual a otra mujer. En este caso es una mujer un poco diferente, con un atuendo distinto, pero que también vean cómo recibe la luz que viene de San Ignacio. De hecho, aquí se ve cómo le pega el rayo que viene de San Ignacio. ¿Sale? Igual hay unos querubines, aquí tienen como platos, etcétera. Incluso, bueno, aquí hay otros personajes. ¿Y esta quién es? Pues es Asia, ¿sale? Es el continente asiático, la alegoría de Asia. Incluso también vemos un camello, ¿no? O sea, vean también que hay como animales representativos de cada continente. En el caso de Asia, el camello. En el caso de Europa, el caballo. ¿Sale? ¿Y esta quién es? Pues es África. ¿Sale? Que también vemos a una mujer de piel negra y vean el animal sobre el cual está montado esta figura ¿Un femenina. cocodrilo?
Exactamente, ¿no? Un cocodrilo, que es la representación de África, sobre todo por el río Nilo, ¿no? El río Nilo que atraviesa Egipto y que está en África, como ustedes saben. Es el continente africano, de este lado, ¿no? Y también recibe, por supuesto, la luz de San Ignacio, ¿no? Y de este lado, pues América. Aquí está. Y de hecho pueden ver que América lleva el atuendo de una mujer indígena, un tocado de plumas, lleva el pecho desnudo, de hecho, se alcanza a ver por aquí un seno, y es una mujer como de piel cobriza, digámoslo así, rojiza, ¿no? Y vemos el animal que la representa es un jaguar. Un jaguar, que sabemos que es un animal muy importante entre las culturas prehispánicas. De hecho, también por ahí se alcanza a ver una guacamaya, ¿no? Por aquí. Una guacamaya. Entonces, bueno, es el continente americano. En ese momento eran los 4 continentes conocidos: Europa, Asia, África y América. Y los 4 continentes están recibiendo, ¿qué cosa? La luz de Dios, que emana de Dios, del Espíritu Santo y de Cristo. La recibe San Ignacio y San Ignacio la manda hacia los 4 continentes. ¿Esto por qué? Porque en este momento, en el siglo XVII y siglo XVIII, la orden de los jesuitas o de la Compañía de Jesús ya está desplegada por todos estos territorios geográficos. Ya hay frailes jesuitas difundiendo la palabra de Dios, particularmente el catolicismo, la doctrina católica, obviamente en Europa, ¿no? En Europa luchando contra los protestantes, pero también difundiendo el mensaje de Cristo en Asia, en África y en América. De hecho, en América los jesuitas van a tener una labor súper importante. Los jesuitas van a tener en sus manos la misión de evangelizar a los indígenas, a los pueblos nativos americanos que, como ustedes saben, pues tenían religiones muy diferentes, ¿no? Incluso eran politeístas y todo eso. Entonces, los jesuitas son los que van a venir a América a evangelizar a los indígenas, y no nada más evangelizarlos, sino también europeizarlos, ¿no? O sea, no nada más infundirles la religión cristiana católica, sino también la cosmovisión y el modo de vida, la cultura, en una palabra, europea, ¿no? Occidental europea. Y de hecho no nada más van a ser los jesuitas, también van a venir los franciscanos, los agustinos, los dominicos, pero los jesuitas van a tener una labor súper importante. De hecho, nada más como tip, como dato, los jesuitas fundaron muchas escuelas. Aquí en Puebla, por ejemplo, no sé si conozcan el Carolino. ¿Alguien conoce el Carolino o sabe qué es el Carolino? Exactamente, se encuentra en el centro, o sea, a unos pasos, digámoslo así, del Zócalo. Incluso hay una iglesia junto, la iglesia de la Compañía, así se le llama, de la Compañía de Jesús, que es la orden de los jesuitas. Pero no nada más era la iglesia, era toda esa manzana, era el Carolino, bueno, es el Carolino actualmente, pero originalmente era un convento donde vivían los frailes de la orden de los jesuitas. Digamos que era su base de operaciones en la ciudad de Puebla, pero tenían su base de operaciones en la Ciudad de México, en distintos puntos de lo que es, bueno, en ese momento era la Nueva España, y así repartidos por toda América, y lo mismo en África, en Asia y en Europa, por supuesto, y todo el tiempo con esta labor educativa. Actualmente, ese lugar, el Carolino, ya no es un monasterio. Ahí están las oficinas centrales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la UAP, ¿no? Entonces, incluso ahí está, por ejemplo, Radio WAP. Pero bueno, el punto es que muchas de las oficinas centrales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla están ahí concentradas en el Carolino. Actualmente la UAP, digamos que es la que custodia esas propiedades, ¿no? Pero esas propiedades originalmente eran de los jesuitas. Entonces, los jesuitas fueron muy importantes acá en la ciudad de Puebla. Y, por ejemplo, acá en Puebla queda un colegio que se llama el Colegio Oriente, que es un colegio particular, privado, pues de mucho renombre, que lo dirigen los jesuitas. Y también queda, por ejemplo, la Universidad Iberoamericana, la Ibero. La Ibero también la dirigen los jesuitas. O sea, todavía los jesuitas siguen de alguna manera presentes en la cultura de nuestra ciudad de Puebla, por lo menos, y de México, porque fue una orden súper importante. Entonces, bueno, aquí el mensaje es muy claro. El mensaje es:
Gracias a la orden de los jesuitas, que fue fundada por San Ignacio de Loyola, la luz de Dios ha podido llegar a todos estos lugares geográficos. Por eso este señor es un santo, por haber fundado la orden de los jesuitas, que va a luchar contra los protestantes en Europa, que va a luchar contra el Islam en Asia y África, y que va a evangelizar y a europeizar a los indígenas de América. Entonces, imagínense, es una orden súper importante. Y todo eso es lo que estamos viendo aquí, el momento de gloria de este señor San Ignacio. Por eso es que San Ignacio tiene pase directo VIP al cielo. Por eso es que el mismísimo Cristo baja a recibirlo. Y bueno, de este lado, ¿qué vemos? Vemos a muchos otros personajes, por supuesto, que están viendo hacia arriba. De hecho, aquí se ve un personaje, yo pensaría que es el Papa, quizá, o algún personaje importante. De hecho, vean, aquí está Europa, aquí se ve Europa. Aparte, vean todo en perspectiva. Este señor tuvo que pintar todo de manera que se vea de abajo para arriba, ¿no? Y bueno, aquí del otro lado se ve Asia, igual muchos personajes que ven hacia arriba lo que está ocurriendo. Pero es interesante porque aquí también hay un como tipo ángel, diría yo, que tiene como un letrero en las manos. ¿Ese letrero qué onda? Tiene el símbolo de la Compañía de Jesús. Este símbolo es el logo, vamos a decirlo así, de la marca Compañía de Jesús, de la orden. Estas iniciales significan Jesús, tiene la cruz y tiene los clavos y tiene el sol, ¿no? O sea, todo es así como simbólico, obviamente, de Cristo, ¿no? Y bueno, hay incluso una palabra aquí en latín. Como pueden ver, todo esto es propaganda, pues religiosa, digámoslo así, ¿no? Acuérdense que el arte barroco es siempre propagandístico. Aquí vemos también a los ángeles, cómo suben a muchas otras personas, ¿no? Las ayudan a subir al cielo. Entonces, súper interesante. Estamos viendo esta parte del fresco. O sea, el fresco es impresionante, como pueden ver. Ahora vamos a ver esta parte de aquí. Se aprecia, por ejemplo, la arquitectura falsa que les digo, ¿no? Ficticia, que es como si fuera la continuación de la arquitectura original del edificio. Acuérdense que también habíamos comentado que una de las características del arte barroco es lo que llamamos la obra de arte total. O sea, que en el barroco, en el estilo barroco, se mezclan las distintas artes. Se intenta difuminar la barrera o el límite entre un arte y otra, ¿no? En este caso, entre la arquitectura y la pintura, de pronto no sabes dónde acaba una y dónde empieza la otra, ¿no? Es como si estuvieran fusionadas de alguna manera. Y les digo, una parte que es así verdaderamente impresionante de este fresco es la parte de aquí, que lo que hace Pozzo es como fingir que hay una cúpula ahí. Entonces tú piensas que es una de las tantas cúpulas de la iglesia y no es cierto. Todo el techo de la iglesia es plano, pero le pidieron a este señor que hiciera una cúpula falsa, ¿no? O sea, que pareciera que la iglesia tiene cúpula, pero en realidad no tiene cúpula. Es una pintura. Y aquí de cerca se ve mejor, porque vean, aquí en esta imagen se ve como negro, ¿no? Sin embargo, ya cuando le haces zoom y lo ves con más detalle, pues alcanzas a ver que sí tiene todos los detalles de como si fuera una cúpula, ¿no? Entonces, verdaderamente tú piensas que sí es una cúpula, pero no lo es, ¿no? Esta es la pintura ya tal cual como está en estos momentos. Y esto es un dibujo preparatorio que este señor hizo como el diseño previo de lo que después pintó ahí arriba, ¿no? Obviamente aquí tenemos el uso magistral de la perspectiva. ¿Qué les parece? Eso es Andrea Pozzo. Tiene muchas obras, pero esta es su obra cumbre, o sea, la obra por la que es recordado por todos, la gloria de San Ignacio. Entonces, ya con eso, pues tenemos una idea de los principales artistas barrocos italianos.